Comité Peruano de Grandes Presas, como parte de su programa de conferencias anuales, tiene el honor esta noche de presentar al ingeniero José Millones, ingeniero civil, especialista en temas de medio ambiente. Con el ingeniero Millones nos conocemos en este ámbito de la ingeniería desde los años 80, cuando empezamos a hacer los estudios de impacto ambiental para las centrales hidroeléctricas. Desde esa época ha pasado mucha agua debajo del puente, los estudios de impacto ambiental han cambiado, han progresado y de todo esto seguramente el ingeniero Millones nos va a hablar. El medio ambiente y el hombre están encontrados desde que el hombre apareció en la Tierra. El hombre ha tratado de dominar a la naturaleza para su bienestar y en esa lucha del hombre con el medio ambiente hemos construido ciudades, hemos construido carreteras, muchas obras que afectan al medio ambiente. Dentro de esa lucha del hombre con el medio ambiente por la supervivencia y por la mejora de nuestras condiciones de vida, están las presas que buscan redistribuir el agua para su mejor aprovechamiento. Como toda obra de ingeniería, afecta al medio ambiente. Y como toda obra de ingeniería, merece una evaluación entre los impactos positivos y negativos. Ahora, con el cambio climático, entra una nueva pregunta. ¿Afectan las presas al medio ambiente? ¿Afectan al cambio climático? Una nueva evaluación que es ahora a nivel mundial presentada es: ¿los grandes embalses afectan, contribuyen al cambio climático? Probablemente de todas estas interrogantes el ingeniero Millones nos va a conversar. Con ustedes dejo al ingeniero Millones. Un aplauso. He sido invitado para presentarles un tema, en la conferencia, las presas y el medio ambiente, para lo cual, en la presentación que voy a hacer, la voy a hacer más fundamentalmente de mi experiencia en medio ambiente, como ingeniero civil, que trabajo desde que salí de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el año 68, 69, 70, 71, época en que realmente comenzaban las iniciativas, las preocupaciones por el tema ambiental. Me tocó la suerte de que una semillita en ese momento se me prendiera en mi carrera profesional para que desde esa fecha hasta el momento no haya dejado de trabajar en medio ambiente, porque realmente me di cuenta que los equipos de ingeniería eran duchos, con mucho cálculo, con mucha inteligencia, pero nadie se daba cuenta del tema ambiental. Entonces yo dije, yo estoy ahí, y para eso entonces comencé a trabajar con los equipos de ingeniería la parte ambiental. Posteriormente, como empresa, también lo he hecho porque muchas empresas de ingeniería no tenían la parte ambiental. Igualmente, entonces, eso me ha permitido, con suerte, tener la oportunidad de trabajar un terreno nuevo, una oportunidad que profesionalmente he sabido de alguna manera aprovechar. Y parte de ello es lo que yo hoy día voy a conversarles a ustedes. Voy a conversarles porque el tema es muy apasionante desde el punto de vista de la formación del ingeniero y de cualquier otro profesional cuando incluye en su formación la dimensión ambiental. Tienen un enfoque integrador, un enfoque holístico, un enfoque totalizante que en realidad como equipo que tiene que conducir, coordinar, es muy fortalecida las acciones que se toman. Hace un momento estuve conversando con mi amigo, justamente el ingeniero Jorge Bustamante, y le decía cómo es que realmente la parte ambiental está contribuyendo mucho
en algunos aspectos vinculados a la toma de decisiones, cuando se piensa ambientalmente, se toman muy en cuenta los aspectos de ecología y desarrollo sostenible y se toma muy en cuenta el cumplimiento de las exigencias ambientales y fundamentalmente cuando las instituciones colaboran y se ponen realmente al servicio del cuidado del medio ambiente. Entonces, esta charla no puede dejar de faltar, de que la estoy haciendo ahora porque existe una normativa, o las evaluaciones ambientales porque existe una normativa ambiental nacional, cosa que no existían hace 30, 40 años, ¿no? Entonces, pero no he querido dejarla de tocar porque todo lo que hacemos en relación a evaluaciones ambientales y sobre todo cuando tratamos el tema las presas y el medio ambiente, tenemos que buscar esa relación, en qué grado, en qué nivel las presas afectan al medio ambiente o el medio ambiente afecta a las presas, porque realmente hay un impacto de esa forma en que las cosas se van dando, no solamente la naturaleza recibe el impacto de la obra, sino que la obra luego también tiene que ser preparada, desarrollada, formulada, tomando en cuenta todas las posibles consecuencias ambientales que podrían ocurrir. Entonces, también decirles que no es que los estudios ambientales hayan comenzado recién en el 90, en el 94. Nosotros trabajamos medio ambiente desde el año 71, 72, 80. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque habían exigencias ambientales. Los gobiernos, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, todos los países, cuando hacían préstamos, se tenía que cumplir las obligaciones y las leyes en los países de origen. Y en cada uno de esos países realmente pues, existían leyes ambientales y fundamentalmente la de realizar estudios de impacto ambiental. Entonces, nosotros con el tiempo hemos visto que no solamente tenemos que cumplir exigencias normativas nacionales, sino las que rigen el campo internacional. En una oportunidad, después de haber hecho un proyecto, el gerente del proyecto ya había sido aprobado el estudio de impacto ambiental y me menciona y me dice, ¿consideraste si incluiste las salvaguardas ambientales? Y yo inmediatamente le dije, sí, la del Banco Mundial, sí, y los principios C4 también. Entonces también quiero decirles a ustedes que tengo que hablarles que hay que tomar en cuenta en las presas y el medio ambiente esta relación que tiene que resguardarse dentro de los cánones que están establecidos para cuidar el medio ambiente. Entonces, vemos pues que estas políticas o salvaguardas ambientales que rigen para todo tipo de proyectos, fundamentalmente cuando son con financiamiento internacional y fundamentalmente la banca multilateral internacional, que son los principios de Ecuador, ¿no? Todos ellos constituyen, vamos a decir, las referencias. Ahí están las obligaciones, ahí están todas las cuestiones relativas a la conservación del medio ambiente en relación a una obra de ingeniería. Y como se trata de presas, entonces tenemos que tener muy en cuenta todas estas disposiciones o relaciones están establecidas. Entonces, en este marco introductorio, que estoy hablando del tema de la presa y el medio ambiente, tengo que decirles que, fíjense ustedes, en el año 1945, cuando se crea el Sistema de Naciones Unidas, en aquella oportunidad se crea un programa muy importante, el Programa Biológico Internacional, PBI. Y así, el Programa Biológico Internacional es una reunión de especialistas en biología que se reunían, trabajaban, realizaban investigaciones y llegó un momento en que la UNESCO vio de que las investigaciones que se promovían a través del PBI eran investigaciones biológicas en que realmente era la biología por la biología. Y entonces la UNESCO dijo, un momento, tenemos que reformular este programa. Aquí no están preocupándose por el hombre, es el objeto central de las investigaciones biológicas. Y entonces cortó el Programa Biológico Internacional y formuló lo que es el Programa Internacional El Hombre y la Biosfera, que tiene 14 proyectos internacionales.
proyecto MAP, Man and Biosphere, 1, que es bosques tropicales, el 4, que es zonas áridas y proyecto de irrigación, el 6, que es ecosistema de montaña, el 8, que es recursos naturales y material genético que contiene, y el 10 es impacto ambiental. Es el proyecto MAP número 10. Entonces el Perú participaba en estos proyectos y así se llegó a participar desde el año 72-73, luego de la Conferencia Mundial de Estocolmo en Suecia. Y entonces esta evolución del tema ambiental, pues como ustedes ven, en el siglo pasado ya ha tenido pues realmente un enorme desarrollo y en este nuevo siglo realmente con la conferencia del nuevo milenio ya se va plasmando y se han llevado a cabo muchas más reuniones y los avances se han logrado cristalizar de una forma tal en que realmente el campo de investigación y el desarrollo del tema ambiental es tan amplio que prácticamente confluyen todos los especialistas, todas las actividades se centran fundamentalmente en la preocupación de conservar el medio ambiente y con los principios que ahora existen del concepto del desarrollo sostenible, hace fortalecer mucho más que los proyectos deben estar pues en íntima relación con los sistemas de vida natural. Y en ese sentido voy a seguir señalando a través de estas láminas cómo es que realmente he hecho una presentación de los últimos años con respecto justamente a lo que ha sucedido en nuestro país con relación a presas, que es el tema de esta reunión, de esta tarde. No me he dado cuenta que aquí también tengo ¿cómo se llama?, para mirar, porque aquí no veo bien. Entonces, a lo largo de los últimos 40 años, desde la primera evaluación ambiental, sí, efectivamente, Electroperú tenía un proyecto que era justamente la elevación de la presa Upamayo. Y entonces, en esa oportunidad, se comenzó a trabajar este proyecto de impacto ambiental con Electroperú, pero también el año 2010-2011 apareció otro gran proyecto que justamente fue el de la presa Inambari, que era justamente otro proyecto que está en estos momentos como uno de los proyectos que no ha podido continuar, no se ha desarrollado por todo el proceso de evaluación ambiental a la cual se someten todos los proyectos para que sean de alguna manera evaluados ambientalmente con la participación de la población. Voy a señalar que por aquella época también se trataron proyectos faraónicos, decimos así, porque prácticamente había una gran cantidad de, vamos a decir, de recursos que el país disponía, porque tenía petróleo, tenía una riqueza pesquera, se construyó Petroperú, se construyó realmente lo que ahora es el Museo de la Nación, era el Ministerio de Pesquería. Todo esto dio pie justamente a que se tenía que realizar grandes proyectos. Uno de esos grandes proyectos fue la represa de Rentema, que era aprovechamiento de las aguas del río Marañón. En estos momentos, en el año 72, hablar de este gran proyecto era un megaproyecto que no duró más que una semana de discusión y se estableció que era un proyecto no viable ambientalmente. Entonces, pongan ustedes a pensar, qué rápido se hizo y se tomó esa decisión. Claro, porque realmente pues, era evidente que el río Marañón, con una presa baja, iba a inundar gran cantidad de tierras cultivables, iba a inundar centros poblados, iba realmente pues, poner en riesgo una obra muy importante como es el oleoducto norperuano, y más aún todavía teníamos el problema de que se estaba haciendo la carretera de penetración Olmo-Marañón con financiamiento del BID. Todo esto significaba que todos los proyectos volvían marcha atrás y por lo tanto no se harían. Bueno, en esos momentos recuerdo que el Instituto Nacional de Planificación con la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales
llevaron una evaluación ambiental muy rápida y decidieron justamente que ese proyecto no era viable ambientalmente. Estamos hablando entonces del año 72. Y así fueron pues presentándose otros proyectos, como por ejemplo ha sido la derivación de las aguas del río Mantaro hacia la cuenca del río Rímac. Ustedes saben que este era un proyecto muy importante, también de aquella época. Y entonces es un proyecto que lamentablemente no se llevó a cabo, porque en 3 meses se desestimó llevar adelante ese proyecto. ¿Y por qué? Porque realmente pues, las aguas del río Mantaro estaban completamente contaminadas y lo que se iba a hacer era trasladar la contaminación del río Mantaro al río Rímac. Pero si esas aguas no hubieran estado contaminadas, ustedes se imaginan la cantidad de energía que tendríamos nosotros en el río Rímac con el agua que realmente se hubiera trasvasado, la enorme energía hidráulica, energía barata que se hubiera tenido, prácticamente Lima sería otra, sus aguas hubieran irrigado muchas pampas, no estarían prácticamente como ahora pobladas, sino que estarían verdes, fértiles, como son en estos momentos la zona de Charimochi, que es prácticamente una de las ventajas que tiene un río cuando no está contaminado y que puede realmente, a esos niveles que puedan poner en riesgo la inversión en el país. La ventaja de un río Mantaro y la ventaja de un río Santa. Santa produce, da valor agregado, enriquece los suelos, enriquece la economía, favorece el empleo, favorece realmente un desarrollo sostenible llevando buenas prácticas de medio ambiente. Mientras que por otro lado, el río Mantaro, contaminado, prácticamente no se aprovecha. Ustedes saben que la ciudad de Huancayo no aprovecha una sola gota del río Mantaro. Entonces ustedes se podrán imaginar cuál es el aporte de un río con respecto a otro río. Entonces ahí son cuestiones que tenemos que deslindar la responsabilidad en las instituciones, en las empresas que hasta la fecha no han hecho nada por descontaminar el río Mantaro, que es un importante recurso para la economía nacional. Todas estas cosas son cuestiones que plantea de alguna manera el asunto que está vinculado a esa relación presa y medio ambiente, porque está el recurso agua, el recurso hídrico, el recurso tan importante, y de esa forma hemos ido viendo cómo en los procesos de evaluación ambiental ha habido diferentes formas de intervención del Estado, cumpliendo estándares ambientales nacionales e internacionales. Y prácticamente en todo este devenir, en todo este tiempo, su desarrollo se ha venido dando en términos de lo que, recuerdan ustedes la época de la Alianza para el Progreso, que era hablar de crecimiento económico. Luego, posteriormente, se hablaba ya con la escuela estructuralista de la CEPAL, prácticamente se hablaba de desarrollo socioeconómico, y es a partir ya de la reunión de Nairobi, de Río de Janeiro, cuando comenzamos a hablar ya del desarrollo sostenible. Es decir, son cuestiones que han ido evolucionando y que han ido viendo de qué forma el tema ambiental se ha ido insertando en esta dinámica de la economía nacional, del desarrollo socioeconómico y el hoy llamado desarrollo sostenible, que es justamente la meta 7 del nuevo milenio. Entonces, todos los asuntos que les estoy hablando es una introducción al tema, porque la cuestión, las presas y el medio ambiente no la podemos atacar y hablarla directamente. ¿Cuánto afecta la construcción de una presa? ¿Cuánto afecta el planeamiento de un proyecto de una presa? ¿Cómo afecta la operación y mantenimiento de una presa? Son cuestiones que tienen que verse a la luz de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. Y aquí vamos a ver algo, porque realmente el tema es muy amplio, muy complejo y tenemos diferentes percepciones del medio ambiente. La percepción del que está esperando lograr el equilibrio ecológico, la conservación del medio ambiente y sobre todo lograr el desarrollo sostenible. ¿Y para qué? Para el bienestar de las poblaciones fundamentalmente. Porque ahí es donde está justamente la diferencia que se marca
en muchas instituciones, en muchas personas, porque hasta ahora no definen conceptualmente lo que es impacto ambiental. E impacto ambiental prácticamente es el concepto que se da cuando la salud, el bienestar de las personas es afectada. Ahí está el impacto ambiental. Por eso es que vienen las manifestaciones sociales, vienen justamente a las oposiciones a los proyectos porque se siente la población afectada. Entonces el impacto ambiental hay que medirlo cuando realmente estamos viendo estas situaciones de alteraciones de componentes del medio ambiente que afectan la salud y bienestar de las personas. Y ahí es cuando decimos, tenemos nuestra Constitución Política del Perú, que dice que todo ciudadano debe vivir en un ambiente confortable, con salud y en equilibrio con el ambiente. Todas estas cuestiones son y están relacionadas por eso. Entonces, una presa, vemos, a mi parecer, en el caso del Perú, por ejemplo, mi enfoque es un enfoque de ingeniero civil, de ingeniero hidráulico, un enfoque que lo tengo, y hay otro, un sociólogo, un biólogo, un economista, un forestal, tiene un enfoque, tiene una percepción realmente de la temática y cada vez esta percepción debe confluir, debe ser única en términos de poder tomar una decisión también única, ¿no? En este caso, el mayor problema ambiental no resuelto por la construcción de presas ha sido el uso del agua embalsada con fines de riego, que ha originado por sobreriego gran parte de los problemas de salinidad y mal drenaje en la costa peruana. Eso es un evidente, realmente lo que sucede, y muchos de ustedes quizás conocen, las tierras en nuestro país solamente están trabajando con un rendimiento, con una productividad del 50, el 60 o 40%. ¿Y por qué? Porque las tierras están salinizadas o están mal drenadas, mal drenaje. Y esto ha hecho que prácticamente en un momento, en una oportunidad, se viera que construir presas no iba a ser nuestro destino, no iba a ser nuestro derrotero, porque construir una presa o un embalse toma años, como ha sido Olmos, por ejemplo. Después de 50, 60 años, es un proyecto que realmente se ha llevado adelante y como hay otros proyectos que están todavía en camino. Entonces, aquí se plantea justamente un problema de recuperación de tierras, es decir, lavado de suelos. Y en nuestro país no hay una política de drenaje agrícola, por ejemplo, que es un proyecto muy importante que hace 20 años se quiso llevar adelante, pero se ha paralizado, no se sigue llevando adelante, y es un problema que fundamentalmente es causado por estos asuntos relacionados a este tipo de proyectos que estamos ahora tratando de presentar. Otro problema ha sido la inundación de importantes áreas, como fue una inundación y pérdida para siempre de los bofedales más grandes e importantes del Perú. Me he encontrado con sorpresa, por ejemplo, embalses o presas, que cuando hemos hecho la evaluación ambiental, hemos querido interpretar el valor del paisaje. Y el paisaje era positivo porque era un embalse, un espejo de agua, que rodeaba cerros. Pero luego, viendo realmente las imágenes fotográficas, viendo imágenes satelitales, nos dimos cuenta que realmente debajo de estas aguas existía un potencial genético muy importante, que es justamente el ecosistema único y particular de los bofedales, donde la actividad fundamentalmente es ganadera, la de los camélidos sudamericanos, la de justamente la alpaca, la vicuña, el guanaco, la taruca, todo ello ha originado que realmente haya habido una degradación del sistema ecológico en estas zonas, lo cual pues ha ocasionado y ha originado riqueza, no, ha originado pobreza. Y ese es el gran problema que hay justamente cuando vemos la naturaleza de estos proyectos, cuando no estén evaluados integralmente con todas las variables que debe conceptuarse el medio ambiente. Y así estamos nosotros haciendo una breve presentación a fin de justamente ir viendo
cómo el tema ambiental, de alguna manera, es un tema que en los últimos 50 años, digamos sí, porque ya estamos del 70 al 2020, casi 50 años, hemos visto cómo, por ejemplo, un potencial enorme de energía es el agua que está en las alturas, ¿no es cierto? Y esa energía, esa agua no la aprovechamos, ¿no? Y en su momento, las aguas del lago Titicaca no eran aprovechadas ni por el Perú ni por Bolivia, porque no podían tomarse las aguas antes que las aguas lleguen al lago o después que las aguas salgan del lago. O sea que, como dice el perro del hortelano. Entonces, tuve la gran oportunidad de participar en este proyecto el año 92-93, que es el Plan Director Binacional de Prevención de Desastres y Manejo de Recursos Naturales de la cuenca endorreica del sistema TDPS, Titicaca, Desaguadero, Popó, Salar de Caipasa, con un equipo tripartito, italiano, francés y español. Y entonces fui contratado para hacer los estudios de impacto ambiental. Y con el PEL, en esa oportunidad, con el proyecto especial Lago Titicaca, se determinó algo sencillo, pero se tenía que dar un pronunciamiento. Es decir, del 95 al 98% de las aguas del lago Titicaca se evaporan. Es decir, ¿por qué tener agua almacenada si esa agua almacenada realmente se evapora? Solamente se aprovecha 2, 3, 5%. En ese momento dijeron, Perú y Bolivia, tenemos que usar las aguas antes que lleguen al lago. Y después, antes que se vayan al Salar de Caipasa y se pierdan, entonces tanto Perú como Bolivia han comenzado a tener sus proyectos. Perú tiene sus proyectos de irrigación, que justamente están en la zona de Ilave, ¿no? Todas estas cosas han venido trabajándose en proyectos de riego en Ilave y Lagunillas, y todas estas cuestiones prácticamente plantean el reconocimiento que existía una deseconomía del agua. Es decir, era un problema justamente por la pérdida por evaporación del 95 al 98% del agua embalsada. Estas cuestiones que son así generales, como estoy planteando, son cuestiones que tienen que irse involucrando en esta relación presa y medio ambiente. Porque aquí estamos hablando de evaporación en un lago, ¿no es cierto? Que no estamos hablando de una presa, pero es un almacenamiento de agua. Cuando hacemos una presa, estamos frente a un almacenamiento de agua. Es un espejo de agua, ¿no es cierto? Entonces hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema de evaporación, que hay que tomar muy en cuenta. Y eso lo vamos a ver después. Cómo hay proyectos que pueden ser muy baratos, con muy bajo costo, pero que se almacena gran cantidad de agua. ¿Pero a cambio de qué? A cambio justamente de cortar el agua para aguas abajo, para que se siga aprovisionando a las poblaciones que puedan aprovechar ese recurso. Y en cambio, dejándolos arriba, perdiendo por evaporación, como vamos a ver luego de esta presentación. Entonces, cuando hablamos inicialmente de Upamayo, y cuando realmente no había evaluación ambiental que se haga, el río Mantaro, ustedes saben de dónde nace, ¿no? El río Mantaro nace de la laguna Upamayo. Y cuando se construye la central hidroeléctrica del Mantaro, se tiene que hacer una presa, la presa de Upamayo. Pero como está en una planicie, prácticamente llenar el embalse de Upamayo significó que el agua fue ganando más tierra, y llegó a otro lago, Chinchaycocha. Entonces, Upamayo y Chinchaycocha ahora es un solo lago, el lago Junín. Y eso, en esos momentos, era un impacto ambiental terrible, porque el área que tiene justamente Upamayo, con su distancia al área de Chinchaycocha, pues hay poblaciones, había ganadería, y pues prácticamente, ¿qué sabemos de ello? Tuvieron que correr seguramente cuando el agua comenzó a subir. Entonces ese es un problema o es un impacto ambiental muy serio, porque antes no tomaba en cuenta a la población. Entonces se le decía, el agua ya viene y había que agarrar sus cosas, sus pertenencias y salir disparado, ¿no? Entonces, algo de esto
les digo a ustedes porque en el año 94 se quiso también elevar la presa Upamayo 1,70 m, época en que estoy trabajando en este proyecto, y entonces determinamos que prácticamente pues iban a suceder una serie de cuestiones que hicieron desestimar que la elevación de la presa Upamayo se diera por cuanto se iba a inundar aproximadamente 7,2 kilómetros del ferrocarril Junín-Cerro de Pasco, iba a haber inundación de la carretera Ondores-Junín, iba a haber inundación del sector donde se ubican ruinas arqueológicas, se iban a inundar 90 viviendas. Bueno, son algunas cuestiones que se dieron, además también porque hay otra situación en cuanto al lago Junín, que ustedes saben que Sedapal, Electroperú y Centromin en ese tiempo tenían injerencia. Entonces, las únicas acciones que tenían que llevarse era siempre y cuando las tres entidades se pusieran de acuerdo para llevar acciones de remediación. Entonces, eso es una cuestión institucional que debe ya solucionarse, porque hasta la fecha hay proyectos de recuperación del lago Junín, pero por no existir la debida coordinación, hasta la fecha no se hace nada y el río Mantaro continúa contaminando y no dando su aporte a la economía nacional, más que con la producción de energía eléctrica que ustedes todos conocen con las dos centrales, ¿no? Todas estas cuestiones entonces nos va hablando un poco más. Otro proyecto, el proyecto agroenergético Pasto Grande, año 94 también. Qué coincidencia. Les hablo del 94 de Upamayo, 94 Pasto Grande. Y en esta oportunidad, por ejemplo, este proyecto tenía una cuestión que está relacionada al cambio de la fisiografía, al cambio del paisaje. ¿Por qué? Es una obra que se hizo con 6 millones de soles, es lo que me cuentan. Una pequeña presa, pero que implicaba casi un almacenamiento de 400 millones de metros cúbicos. O sea, una gran área inundada. Cuando uno dice, ¿cuál es el costo de almacenamiento de agua de Pasto Grande? Es 0,000 tantos centavos de dólar. O sea, baratísimo. ¿Pero a cambio de qué? Esto de acá, por ejemplo, son bofedales los más grandes que tenía el Perú. El bofedal de Pasto Grande y el bofedal de Ácora. Todo esto eran superficies de ganaderos, superficies de pastizales, superficies de una población que se desarrollaba, vivía en condiciones realmente favorables con su economía ganadera que tenía. Pero con el cambio de uso, digamos, de ese suelo que se transformó en un lago, ya prácticamente la población ya se convirtió de ganadera a pesquera, porque le sembraron alevino de trucha y su dieta proteica cambió completamente. O sea, son cuestiones que la vemos desde ese punto de vista. Ahí está lo que es justamente el proyecto Pasto Grande. Y aquí pues están una serie de impactos ambientales potenciales que se produjeron, la pérdida de bofedales fundamentalmente, el cambio de uso del suelo, la pérdida de actividades económicas importantes en el lugar. Todo esto produjo problemas que realmente también, beneficios por supuesto, que son los que se tratan de medir de una evaluación ambiental cuando se hace esa relación presa y medio ambiente. ¿Se hace o no se hace la presa? El proyecto se lleva adelante si es que los beneficios superan los costos de los impactos negativos, cuando son minimizados, evitados, rechazados. Entonces, esa es una cuestión que realmente se plantea en todo tipo de relación presa y medio ambiente. El lago Junín, igualmente, toda la zona roja que ven, prácticamente son la zona de bofedales, la zona de cauterales, todos estos aspectos, y la parte azul es la parte del agua, es decir, el lago asciende y desciende. Y entonces se va a ver cómo prácticamente el lago, ¿no?, la configuración tiene
sus terrenos, sus zonas planas, y estas son las áreas que quedan luego expuestas. Y a 4.000 metros de altura, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, todo eso prácticamente es una cantidad muy grande de polvo que rodea el lago y centros poblados cercanos, y la actividad económica ganadera la perjudica grandemente porque la lana de los animales y prácticamente las personas también son afectadas. O sea, es un problema muy serio, pero nosotros no vivimos, y como estamos en Lima, no conocemos esa problemática muy honda que realmente muchos de nuestros compatriotas tienen que convivir día a día con un medio ambiente en completa degradación. Entonces, todo este asunto que está vinculado acá también al lago Junín es producto de la construcción de una presa, la presa Ucamayo, la producción de energía y más aún la contaminación del río Mantaro. O sea, toda una complejidad que algún día se tendrá que resolver. Igualmente, como este proyecto, como ustedes han visto, en los últimos 10 años, 8 años, un gran proyecto también, el proyecto Central Eléctrica Inambari, muy cuestionado, no se llevó adelante, que era justamente un proyecto que en cierta forma trató de aprovechar un avance que hacía el peruano en busca de espacios. Es decir, cuando en el año 70 el INP, el Instituto Nacional de Planificación, señalaba que habían zonas vacías, zonas que podían reseccionar población, también habían zonas expulsadoras de población. Esas zonas expulsadoras de población eran Cusco y Puno. Y prácticamente Cusco aprovechaba el río Araza y Puno aprovechaba el río Inambari. Entonces, el año 30, el año 20, el año 40, el año 50, 60, mucha gente se ha trasladado por esa zona, mucha gente ha visitado esta zona acá. Muchas personas se han trasladado a Puerto Maldonado, Madre de Dios, y en ese trabajo ha deforestado toda esta zona que corresponde justamente a toda esta área que está acá. La ha deforestado, y quien no conoce pues de vegetación, como yo también no conozco de vegetación, porque yo veo verde y es verde, qué bonito, pero cuando hablas con un forestal, con un biólogo, te dicen, mira, de esas ramas, de esas hojas no hay frutos, no sacas para leña, no sacas para nada, prácticamente es un bosque sobreexplotado. Entonces, esta zona es la zona sobreexplotada. Y eso es lo que en este proyecto se trataba, de alguna manera, de aprovechar para la generación de energía eléctrica con la central hidroeléctrica de Inambari. Y además, porque todos ustedes saben que en esta parte, en toda esta zona, está la minería informal. Entonces, ¿qué ha contaminado? El río Inambari y el río Araza. Las poblaciones que se asientan a lo largo de estas carreteras no consumen pescado de los ríos, los traen prácticamente de las granjas acuícolas. O sea que, en este caso, comerse por ahí un pescadito es ingerir mercurio, con las graves consecuencias que trae justamente en el sistema nervioso de las personas. Entonces, todas estas cuestiones van generando ciertos anticuerpos muchas veces cuando no se tiene un pleno conocimiento de la zona, de los lugares donde se plantea un desarrollo sostenible en términos de lo que es las demandas de la población. Trabajo, demanda de la población, oportunidades de empleo en sí, pero para generar riqueza. Y en este caso eran 5.000 millones de dólares que se iban a invertir en el sitio y se iba a lograr una explotación de 220 megavatios. Por supuesto, todo esto debería hacerse dentro de los cánones propios, que es pues la no corrupción, porque en ese momento también se veía un problema muy serio, muy ligado al gobierno brasileño, porque la energía iba a ser comprada por Brasil. Porque ustedes saben cuánto consumimos nosotros de energía.
comparativamente con Brasil, si ustedes ponen un número, quizás digo, Perú, 5.000 megavatios. Brasil, ¿saben cuánto? 135.000 megavatios. Esa es la enorme diferencia que existe en el mercado eléctrico de demanda energética al año 2010, 2011, cuando se hizo este estudio, este trabajo. Entonces hay una serie de cuestiones que uno tiene que decir, bueno, yo puedo manejar este proyecto, pero lo voy a manejar ambientalmente. ¿Y manejar ambientalmente qué significa? Comprometer a las regiones de Cusco, Madre de Dios y Puno, para que las autoridades regionales hagan lo que es el apropiado manejo de cuenca hidrográfica, para que la cuenca hidrográfica, bien manejada, pueda dar la cantidad de agua en calidad y en cantidad, permitiendo de esa manera generar riqueza, como es Iguazú en Brasil, como ustedes han visto, el atractivo turístico que tiene. Aquí en este lugar, prácticamente teniendo la interoceánica, teniendo Cusco y teniendo Puno, tendríamos prácticamente grandes posibilidades, no solamente de desarrollo energético, sino de desarrollo turístico. Pero esto se tiene que ir conversando, discutiendo, y no muchas veces sometiéndonos a los juicios de la población, que muchas veces no conoce realmente lo que son los horizontes de planificación de corto, mediano y largo plazo, que necesariamente el hombre necesita para superar el nivel de desarrollo en que se desenvuelve. Si no hacemos obras de ingeniería, si no hacemos proyectos, prácticamente no vamos a tener recursos para poder ser los motores, la palanca del desarrollo. Y en ese sentido, este proyecto está visto de esa manera, muy cuestionado, muy discutido, pero yo puedo decirles que trabajé este proyecto y sabemos que prácticamente los investigadores, los biólogos que trabajaban con nosotros, habían estimado que esa zona nunca fue poblada. ¿Y por qué nunca fue poblada? Por las altas precipitaciones. No había y no hay una etnia local en toda esa zona. Y los únicos pobladores que existen son los pobladores que están en la carretera, que son los que van ocupando los migrantes y que residencia en el sitio tienen 6, 8, 10, 12 años hasta que pasan al otro lugar, pero que realmente no son los nativos. Los nativos en la zona no existen, no hay comunidad. ¿Y por qué? Por las altas precipitaciones que hay en esta zona. O sea que prácticamente sitio despoblado y que a la fecha esto se ha convertido, miren, cuando yo veo, digo, ¿con Inambari o sin Inambari? ¿Qué es con Inambari y qué es sin Inambari? Con Inambari, prácticamente el proyecto hubiera sido la solución a los problemas del narcotráfico, de la minería del oro, la minería informal. Sin Inambari, ¿qué tenemos? Tenemos justamente la minería informal y el narcotráfico, que tienen dos carreteras importantes, que son la interoceánica, que viene del Cusco y que viene de Puno hacia Bolivia, hacia Brasil, y entonces estamos frente a situaciones que tienen múltiples facetas, múltiples aristas. Es ahí donde es importante que intervengamos la mayor cantidad de especialistas. Esto no es propiedad o para que lo resuelva una especialidad. Son las diferentes ingenierías, las diferentes carreras sociales, ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias biológicas, ciencias forestales, ingenierías todas. Entonces, de esa forma vamos a lograr realmente propiciar un mejor desarrollo en nuestro país. Todas estas cosas nos llevan a plantearles ciertos planteamientos que se dan en obras de ingeniería en grandes proyectos. Un ecosistema natural es modificado, es cambiado a un ecosistema artificial. ¿Eso qué implica? Implica trastorno del sistema, los componentes cambian necesariamente, se produce una fragmentación del sistema ambiental. Una fragmentación del sistema ambiental. Esta fragmentación, degradación y cambio del ecosistema natural se da muchas veces en situaciones muy graves, como la que ustedes acaban de ver con Pasto Grande, un bofedal altamente productivo, se pierde la oportunidad de una población ganadera con cientos o miles de ganado de camélidos sudamericanos.
Pero mientras que en este lugar, en este otro sitio que acabamos de ver, esa degradación ambiental se da sobre un ecosistema intervenido, un ecosistema modificado, un ecosistema deforestado, un ecosistema sin riqueza genética, que prácticamente hay que poner en la balanza de hacer o no hacer la obra. ¿Se protegerá o no se protegerá mejor con un embalse? Bueno, no quiere decir que esa sea la solución también. Merece una discusión, porque ahí vienen otros problemas que hay que atacar. Viene el problema de la migración de peces. Viene el problema justamente, en muchos lugares, en muchos sitios, se han perdido cientos de especies, justamente como consecuencia de la construcción de presas. Aquí habría que estudiar y ver si esas posibilidades en qué forma se podrían haber dado y qué recursos se hubieran perdido, que serían los costos de construir una obra de esta naturaleza. Pero eso tiene que estar planteado y con conocimiento para tomar la decisión de si se hace o no se hace. Pero son cuestiones que la evaluación ambiental permite en esta relación presa y medio ambiente dar pautas, juicios para tomar una decisión correcta. Eso es justamente lo que perseguimos. Y entonces, así como vemos acá en este, vamos a decir, flujo de actividades y efectos ambientales, llenado del embalse, construcción de carreteras, transporte de materiales, transporte de sedimentos, crecimiento explosivo de la población, todo eso nos lleva justamente a problemas de alteración del régimen hídrico, nos lleva a problemas de proliferación de insectos, enfermedades, pero todo eso, si se sabe, se puede contener porque hay un plan de manejo ambiental y deben darse las medidas para el control ambiental. Es como que prácticamente muchas veces decimos cuando se construyó el ferrocarril por la zona del Infiernillo, caramba, ¿cuánta gente murió? Claro, murió de mal de Chagas, pero si hubiera hecho una evaluación ambiental, seguramente en su recorrido, algunos de los investigadores hubieran descubierto que en esa zona había justamente este vector infeccioso. ¿Se hace o no se hace la obra? Sí se hace, pero siempre y cuando tome las medidas sanitarias, los cuidados médicos, el aseo que correspondería a esa gente no se infeste de esta enfermedad. Entonces, se hace la obra y no hubieran habido 800 muertos como hubieron prácticamente, si se hubiera detectado a tiempo. Entonces, todas estas cuestiones van marcando algunos problemas que se dan, por ejemplo, en las presas. Y aquí viene algo en relación justamente al cambio climático, viene algo referente justamente a los gases de efecto invernadero, porque gran parte de las obras de ingeniería, sobre todo construcción de presas y embalses, lo principal es hacer la obra y luego lo demás se olvidan o se dejan y se comienza a llenar la presa, se llena el embalse y dejaron los troncos, dejaron los árboles, dejaron la maleza y eso origina pues con el tiempo alto contenido de gases que prácticamente son agentes importantes en la descarga de gases de efecto invernadero, que es el proceso de eutrofización. Ellos se producen todos. Hay que evitar que se produzca esto. ¿Cómo? Eliminando prácticamente las especies vegetales. Pero esto no se va a dar en su totalidad. Va a darse en un nivel aceptable, digamos. Y habrá formas en que se pueda dar solución a este problema. Y así tenemos también el gran espectador, el poblador. Genera expectativa de empleo, genera realmente ciertas reacciones que hacen que la migración aumente, las condiciones de vida y las esperanzas de un reasentamiento adecuado haga que haya una fuerte corriente migratoria, originando al final de cuentas una afectación demográfica por un crecimiento desordenado que se da, generando problemas pues, que afectan indudablemente el bienestar de la población. Y esto se da, en este momento, por ejemplo, comenzó el proyecto Olmos. Son 38.000 hectáreas. Y realmente, pues, 38.000 hectáreas significa una persona por hectárea. Con la esposa son 2, 3 niños son 5 personas. Por 40 son 200.000. 200.000 personas nuevas en ese lugar, ¿dónde van a ir? Tienen que ya en estos momentos pensar en una nueva ciudad, la nueva ciudad de Olmos. Entonces tiene que construirse una nueva ciudad de Olmos.
Todas estas cuestiones ya están en marcha, están en camino, porque ahora se está trabajando con el concepto de desarrollo sostenible y fundamentalmente tomando en cuenta que hay medidas ambientales que están contempladas pues en los proyectos de impacto ambiental que se hicieron en el trasvase y se hicieron en el proyecto de irrigación. Y ahí es donde hablaba yo inicialmente, ¿se podrá o no se podrá? Hay que reflexionar sobre ecología, conservación y desarrollo sostenible en tal situación que tenemos que ver de que tenemos que manejarnos ambientalmente, que el inversionista debe manejar e introducir la cuestión ambiental, que las externalidades deben ser involucradas en los costos y que realmente el Estado se ponga fuerte y dé solución a los problemas ambientales y no ver situaciones como las que estamos viendo que pasan hasta ahora. Por ejemplo, lo del oleoducto norperuano no puede ser posible que nunca nadie haya hecho pues una restauración o medidas que hayan permitido que se evite todos los derrames que hasta la fecha se han producido. Creo que el año pasado fueron 10 o 12. Y prácticamente, pues, anteriormente, cuando hablamos del ácido sulfúrico, que se trasladaba justamente también allá en la zona de Cerro de Pasco a una laguna Yanamate, también prácticamente esa tubería nunca fue controlada, nunca fue fiscalizada. ¿Por qué? Porque el Estado, las entidades, pues, no han cumplido su rol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se hace la obra, se aplican medidas ambientales, se hace que el inversionista pague debidamente los costos ambientales que involucra la obra y se tenga un Estado fuerte que haga cumplir todas las disposiciones. Ahí entonces estaríamos hablando de una obra ambientalmente sostenible. Mientras que no se den esas cuatro cosas, prácticamente seguiremos siempre batallando contra los problemas que ocasionan las presas, porque esto ha venido sucediendo hace muchos años y muchas veces con beneplácito, digamos así entre comillas, de instituciones financieras como el Banco Mundial, Banco Interamericano, CAF y otras entidades más, que hasta la fecha, por ejemplo, han intervenido directamente o indirectamente en los asuntos que es la corrupción que todos conocen a la fecha. No puede decirse que esta gente estuvo al margen realmente de toda esta problemática. Entonces son cuestiones que tenemos que tomar muy en cuenta, que ahí es donde reside el gran problema. Bueno, entonces, en la primera parte de mi presentación, yo iba a poner algo, pero luego decidí, mejor lo dejo después. Es la represa de Asuán. Miren, corrí el año 65, 66, 67, 68, yo estaba en la universidad. Era hidráulico y seguía el proyecto Represa de Asuán. En el 70, ya egresado todo, interesado, me puse a ver que el problema no era la estructura hidráulica. El problema era el problema ambiental que había generado. Razón por la cual el gobierno de Estados Unidos, la EPA, justamente la Agencia de Protección Ambiental, con el conocimiento y con lo que había pasado con esta presa y con lo que había pasado en otras presas y con lo que venía sucediendo de otros problemas ambientales, instauró, pues, la exigencia de llevar adelante los estudios de impacto ambiental. Y este proyecto fue uno de los que realmente fue el que inicia la represa de Asuán, donde se habla de cómo la generación de energía es tan importante para el desarrollo de un país. Y en este caso Egipto esperaba, pues, obtener de esta energía la base de su desarrollo industrial. Pero esto vino, pues, a ocasionar una serie de problemas que realmente aquí ustedes están viendo, que destaca las inundaciones, las tierras cultivables, las ciudades que se inundan, pero se olvidan de una cosa muy importante, que es la parte más espectacular, la parte más grave, que hasta ahora le significa al gobierno egipcio pérdida de millones y millones y millones de dólares. ¿Por qué? Porque prácticamente por la represa de Asuán se infestaron cientos de miles de personas con la enfermedad, la esquistosomiasis, o conocida también como bilarcia, por la cual el agua almacenada
el agua fue formando charcos, se fue desarrollando en esos charcos un caracol, y dentro del caracol vivía un vector infeccioso que es la bilharzia. Muchos campesinos, muchos pobladores, jóvenes, niños, mayores, sentían que al caminar por esos sitios les picaba y se rascaban y salían saliendo del lugar. Pero después, ¿qué pasó? Se quedaban ciegos, morían, porque dentro del cuerpo se desarrollaba este vector, comiendo vísceras, corazón, hígado, cerebro, ojos, todo. Esa es la bilharzia. Y hasta el momento está Egipto gastando gran cantidad de dinero en hospitales, atenciones médicas, medicamentos y todo lo que implica sostener una población. Entonces, ese es el gran problema, por ejemplo, en evaluación ambiental. ¿Cómo podemos nosotros medir esto en términos de salud y bienestar que afecta pues, a tan numerosa población si lo medimos con solamente 20.000 tierras inundadas? Es muy diferente. En este caso, ¿cuánto vale y cuánto cuesta ese valor cultural que se pierde? Tampoco le podemos poner un valor, ¿no es cierto? Son cuestiones o juicios que tienen que darse a nivel de los que toman decisiones. Entonces son cuestiones muy importantes a tomar en cuenta y por eso quería señalarles todo este proyecto que justamente tiene mucha lectura ahí. Otra gran obra ahora últimamente, que es la Tres Gargantas, que ustedes saben, un gran proyecto. Es un proyecto que cuyo embalse llega de aquí a Trujillo, 700 kilómetros, tiene prácticamente que controlar inundaciones, es para el transporte, la navegabilidad y sobre todo lo que ha ocasionado es el desplazamiento de cientos de miles de personas, casi 1.300.000 personas han sido desplazadas, pueblos que han sido inundados. O sea, esos son los efectos de una mega obra como esta, que es justamente la que estamos hablando de Tres Gargantas, como ustedes ven acá, ¿no? Los detalles prácticamente están referidos fundamentalmente acá a los aspectos de desplazamiento de población, inundaciones que se han causado y que nosotros desde lejos vemos el tema como la presa de las Tres Gargantas. Es como acá vemos el problema del oleoducto, porque estamos en Lima, no estamos en la zona, no estamos bañados de petróleo, como hay muchos pobladores que están bañados de petróleo. No estamos en La Oroya, donde está toda la gente también con problemas de contaminación atmosférica. Lo vemos desde lejos y no sentimos realmente estos problemas ambientales que se producen y que son importantes verlos como una entidad que debe preocuparse mucho más por el tema ambiental. El tema es muy amplio. La reflexión que me toca hacer es solamente referirme, por ejemplo, que muchas veces como ingenieros hacemos cálculos, pero que nos llevamos realmente por situaciones que no son precisas, como es el caso del transporte de sedimentos, por ejemplo, que se dan en nuestros proyectos de presas, llámese Gallito Ciego, llámese Puechos, donde prácticamente pues lo que era la vida útil de estas presas a 50 años, prácticamente a 10 años ya tienen colmatada toda su área que posiblemente era lo que estaba destinado para colmatarse en 50 años, se ha hecho en 10 años. Al ver prácticamente lo que es los cálculos correspondientes, vemos que difieren en 5 veces realmente la tasa de sedimentación, subevaluada, digamos. Pero ¿qué pasa acá? El problema no es ese. El problema, ¿sabe cuál es? Pónganse a pensar. ¿Cuánto invirtió el Estado en construir una obra tan monumental? ¿Cuánto dinero pensaba que iba a retornar con las aguas que iban a ser aprovechadas? ¿Cuánta población iba a tener otro estilo, otro modo de vida? Todo eso no se da, porque no se está trabajando con este concepto de desarrollo sostenible. No está trabajando con el concepto de obra duradera. Entonces, ahí están los grandes problemas y las grandes pérdidas que el país tiene hasta la fecha. La solución a los problemas ambientales que se presentan deben ser enfocados de una forma objetiva, directamente
planteando soluciones y seguimiento ambiental, con la participación siempre de la población. Aspectos que dejo en la mesa para que ustedes puedan hacer las preguntas correspondientes. No sé si tendré tiempo. ¿Me falta? ¿Está bien? Bien. Muchas gracias. Ingeniero Bustamante también nos acompaña. Muy bien, me pasó muy rápido. Sí. Según el tiempo que disponemos, ingeniero, muchas gracias por su exposición. Daremos pase a 3 preguntas del público. Agradeceré que levanten la mano para poder, en orden, pasarles el micrófono, ¿sí? A ver, por favor. Su nombre, si se pone de pie para poder identificarlo. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Santero Melgar. La consulta era por el tema de sedimentos. Tenemos conocimiento que el área o el volumen ocupado por el sedimento es el volumen de agua que se deja de guardar para más adelante. En cuanto a ese tipo de manejo, ¿hay alguna recomendación? Bueno, hay un problema que es el que yo resaltaba hoy día con el ingeniero Jorge Bustamante cuando le dije que la mayor satisfacción que había tenido era que en el año 84 se me encargó hacer 6 estudios de impacto ambiental de 6 centrales hidroeléctricas. Y se hicieron realmente estos estudios. Y la conclusión en los 6 estudios fue manejo de cuenca. Entonces el problema que usted me dice es fundamentalmente manejo de cuenca. No se maneja la cuenca apropiadamente, entonces, abandonada la cuenca, acumula sedimentos con las precipitaciones y todo lo que implica realmente una situación de inundaciones o lluvias que pueden darse, van a aumentar indudablemente la tasa de sedimentación. Y eso hace que los problemas empeoren, ¿no? O sea que cuando hablaba de Inambari yo lo veía como algo que se podía llevar adelante, porque eran 5.000 millones de dólares de inversión, 2.200 megavatios de energía, más aún sabiendo que iba a haber una nueva ciudad, una ciudad científica, universitaria, porque los que iban a trabajar ahí no eran para estar 3 semanas y 1 semana en su casa. Los que iban a trabajar ahí iban a permanecer todo el año con su familia y por lo tanto tenían que tener hospitales, restaurantes, cine, centro de investigación. O sea que realmente era una maravilla lo que estábamos viendo ahí, ¿no? Y yo decía, es la oportunidad para que el presidente regional de Madre de Dios, de Puno y de Cusco, comiencen a hacer lo que el dueño, que es el Gasur, les va a exigir. Yo estoy poniendo acá 5.000 millones de dólares. Ustedes van a recibir su gano, pero ustedes deben protegerme mi agua en cantidad y en calidad. Y seguramente no hubiera la minería informal que hay ahorita en estos momentos donde toda esa zona de selva está contaminada ya por cianuro y por mercurio, ¿no? O sea, son cuestiones de enfoque. El manejo de la cuenca de una unidad, de un ecosistema que pueda permitir reducir, no evitar, reducir. O sea, que se dan las tasas de sedimentación, pero no en la cantidad como se dan ahora, ¿no? O como se vienen dando. Pero también con el diseño de la presa. O sea, lo peor que puedes hacer al diseñar una presa es no considerar los sedimentos. Si tú haces una evaluación de cuánto sedimento trae el río y planteas un manejo de los sedimentos desde el momento en que diseñas la presa, luego cuando vas a operar la presa vas a tener los elementos dentro del cuerpo de la presa que te va a permitir manejar esos sedimentos y no que te sorprendan con una colmatación del embalse y con pérdidas como lo que está ocurriendo en Gallitos Ciegos o Poechos, ¿no? Entonces, lo fundamental es hacer la evaluación, conocer la cuenca, ver de dónde vienen los sedimentos, depende de dónde llueve,
hay mayor aporte o menor aporte, hacer los trabajos en la cuenca y diseñar la presa teniendo en cuenta tu cálculo de transporte de sedimentos, tanto en suspensión como en fondo, ¿no? Hola, buenas noches. Mi nombre es César Saldarrea. Ingeniero, una consulta con respecto al tema de costo-beneficio de los ecosistemas. Cuando tenemos un área ocupada por la población en una actividad económica como es el pastoreo, como es la agricultura, se puede hacer un cálculo fácil bueno, no tan fácil, pero en realidad se puede hacer un cálculo del costo de perder esas tierras. Pero en el caso de que no haya actividad económica, ¿cómo se hace ese cálculo? O sea, ¿de qué forma podríamos nosotros calcular el servicio ecológico, por llamarlo de alguna forma, que brinda un ecosistema? Bueno, hay diferentes situaciones que se dan, pues. Los impactos se presentan fundamentalmente porque la alternativa seleccionada no ha sido la mejor ambientalmente adecuada. Hay que tomar muy en cuenta, se han inclinado muchas veces por el costo de la obra, por la factibilidad técnica, factibilidad económica, financiera y no por la factibilidad ambiental. Entonces, aquí viene una situación como la que es este proyecto Chayimochi, donde prácticamente hay una zona, Palo Redondo, creo que es ingeniero, que es la presa, ¿no? No hay nada, es un embalse. Entonces, el costo social es cero. Esa obra se hace necesariamente. Hay lugares, hay sitios que uno puede rápidamente hacer una compensación. Pero puede presentarse casos como que sucede que la población, inmediatamente avisada de que hay tal proyecto, se asienta en el lugar para ser recompensada. Y es justamente donde ya viene el problema de internalizar los costos del desplazamiento y ver que ya representa un costo para el inversionista y eso se tiene que calcular para llegar a establecer esta relación beneficio-costo. Pero más aún, lo que yo hablaba, por ejemplo, con Inambari, ahí había casi 8.000 personas que tenían que ser desplazadas y el proyecto les iba a colocar justamente el sitio y lugar para que se desarrollen fuera del vaso de almacenamiento. Estaba costeado, estaba involucrado, pero fundamentalmente complementado con una serie de actividades económicas, no solamente desplazar a las personas a ese lugar, sino darles la actividad económica que venían desarrollando. Todas esas cuestiones son pues tratadas ahora en los términos de los planes de compensación y el reasentamiento involuntario, ¿no? Pero el tema, realmente, yo soy reacio en esos términos, en pensar que todo se puede medir, que todo se puede cuantificar. Yo he sido profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en econometría 1, econometría 2, modelos econométricos, y cuando realmente veo que en medio ambiente se aplican justamente estas cuestiones, se va siempre a la variable estocástica. Lo no medible, lo no observable, lo no contabilizado, prácticamente es como que te dejan un margen en que no llegas tú a darle un valor y entonces es difícil comparar si es positivo o es negativo. Tienes que poner en una balanza cualitativa donde tengan que relacionarse aspectos positivos y negativos y ver en función de eso qué corresponde. Si es una solución o no es una solución, hacer la obra. Pero esa es una decisión, miren ustedes que yo lo veo así siempre, decisión política. Y la política está en la población. Deciden llevar adelante la obra. Es muy importante entonces tomar en cuenta estos aspectos. No solamente son números, todo está en función de la aceptación de la población. Tenemos una pregunta del chat de Ricardo Villegas. ¿Existen limitaciones o impedimentos normativos para construir presas con fines energéticos en la zona del Parque Nacional Huascarán-Ancash?
No estuve concentrado en este momento en la primera parte de la pregunta, pero ¿la puede decir, por favor? Sí, claro. ¿Existen limitaciones o impedimentos normativos para construir presas con fines energéticos en las zonas del Parque Nacional Huascarán-Ancash? Bueno, yo le puedo decir que he trabajado gran parte de las obras de regulación en las zonas del Nevado, corresponden prácticamente a las aguas que son para generación eléctrica en el Cañón del Pato. Esas son las que he visto y no he visto que ha habido limitaciones, sino las propias que pueden ser dadas ahora con las nuevas normas ambientales en que las autoridades que conservan nuestros recursos tienen que imponer y bajo esas normas se tiene que cumplir lo que la autoridad da en función a cada tema. Por ejemplo, yo he visto y soy consciente de que últimamente hay bastantes limitaciones, muchas restricciones que se están poniendo justamente a la intervención en proyectos justamente que parecerían ser muy importantes para el desarrollo del país, pero para los ojos de las personas que evalúan, más importante sigue siendo la naturaleza y a ultranza tienen que manejar la conservación de la naturaleza porque es su objeto real de vida, ¿no? Tenemos una pregunta, por favor. En el caso de, permítame un ratito, en el caso del Parque Huascarán hay varios aspectos que tener en cuenta. Uno muy importante es la seguridad de las lagunas en cuanto a la posibilidad de que ocurran avalanchas y que éstas ocasionen daños como lo que ocurrió en Yungay, 20.000 personas muertas, o lo que antes ocurrió en Ralraírca con estas avalanchas que ocasionaban muchas pérdidas. Con el deshielo o la pérdida de glaciares que está ocurriendo por el calentamiento, están naciendo lagunas en los glaciares. Las lagunas que nacen en los glaciares por consecuencia del retroceso de los glaciares significan lagunas en las cuales puede caer una gran cantidad de hielo y ocasionar una ola que esto puede llevar, puede originar avalanchas. Entonces el tema de seguridad también tiene que tenerse en cuenta. O sea, no solamente es preservar la naturaleza, sino también evaluar la posibilidad de que esa naturaleza signifique un peligro y este peligro se convierta en riesgo para las poblaciones que están aguas abajo. Entonces, toda esa evaluación tiene que hacerse en conjunto y no solamente es preservar la naturaleza por preservarla, sino también tener en cuenta las consecuencias que puede tener en cuanto a un posible riesgo, ¿no? Por favor. Buenas noches, mi nombre es Daniel Munares. Una consulta, en estas grandes presas, ¿cuánto tiempo toma el hacer ese estudio de impacto ambiental? ¿Cuáles son las variables que definen ese tiempo y en qué etapa del diseño lo hacen? ¿En la factibilidad, en la ingeniería final? Para mí, bueno, como siempre se menciona, se indica, en la vida útil, o más que nada vida útil, en el ciclo de un proyecto, desde la idea misma, se debe hacer una evaluación ambiental. Perfil, prefactibilidad, factibilidad, estudio definitivo y de obra. Pues cada una de ellas debe estar incluida la dimensión ambiental. Por ejemplo, cuando fue mi participación inicial, dije, la central hidroeléctrica Pongo de Rencema, o presa de Pongo de Rencema. Eso fue una idea. Esa idea fue evaluada ambientalmente. Como idea, no se hace. La otra, trasvase de las aguas del río Mantaro al río Rima, fue una idea espectacular. Más agua para el río Rima, pero se evalúa ambientalmente. ¿Por qué? Porque fue una idea. O sea, las ideas deben evaluarse ambientalmente. Las decisiones tienen que tomarse no solamente para una obra de ingeniería, sino para cualquier tipo de decisión que se tome. Por ejemplo, en el año 90 hubo el famoso ajustón de medidas económicas.
Ese día yo escribí un artículo para aquí, para el Colegio de Ingenieros, y fue el impacto ambiental de las últimas medidas económicas del actual gobierno. ¿Y cuál fue el impacto ambiental? El petróleo de 20 soles pasó a 600 soles. Pónganse a pensar, los bosques de Tumbes arrasados. ¿Por qué? La gasolina, el petróleo, el queroseno estaban caros. Pónganse a pensar, el parque automotor de Lima, peor. Más combustión, mala combustión, más gases. Pónganse a pensar, el hombre que trabaja en el campo, que tiene 20 hectáreas, 30 hectáreas, 15 hectáreas, aprovecha agua subterránea, ya no puede porque la gasolina subió tanto. Entonces siembra la mitad, una tercera parte. Entonces hay afectación. La biodiversidad, en aquella época, ustedes vieran por la calle en Lince, los señores vendiendo, y en el mercado central también, loritos, monitos, papagayos y todo. ¿Por qué? Porque la gente, mucha que vive en Lima, tiene sus familias que viven pues en Tarapoto, Quito, Madre de Dios, todo, a su hijito, a su hijita, a su sobrino, ¿verdad? Le mandaba animalitos, afectaba la biodiversidad. O sea que prácticamente una medida económica tiene que también evaluar ambientalmente lo que puede suceder. Y en verdad yo después me puse a constatar que la señora que se presentó en la televisión y fue ministra había dicho de que como presidente de la Junta Regante de no sé qué de Piura ya no podía regar porque el agua estaba muy cara, su explotación. Yo dije, oye, qué bien, veo yo que mi artículo le ha pegado a ese impacto ambiental. Salían muchas cosas que y uno da idea. Por eso el impacto ambiental no es solamente para obras. El impacto ambiental es, por ejemplo, no hacer el tren eléctrico. ¿Qué significa para Lima? No hacer todo lo que es el plan de desarrollo de transporte urbano de Lima. ¿Qué significa? Mayores impactos ambientales. Esas son cuestiones que son decisiones políticas. Son decisiones que tienen que evaluarse ambientalmente. El grave daño que nos estamos ocasionando como consecuencia de estas decisiones que no toman en cuenta la conservación del medio ambiente y, como han mencionado, logro del desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos una última intervención de parte de Carlos, perdóneme, que se subió. Carlos Guamán. Indica, actualmente hay planteamientos de rediseñar o activar el proyecto Inambari. ¿El problema es económico, ambiental? Nuevamente no he entendido. ¿Hay planes de reactivar Inambari? Ya. ¿Cuál es el problema económico, ambiental? No, bueno, realmente yo desconozco, pero he escuchado pero no hay nada que asegure. Las condiciones han cambiado, son otras. Son situaciones, son escenarios diferentes. El escenario 2010 ya es diferente al escenario 2017 y eso prima y es muy importante para la toma de decisiones. Perfecto, muchas gracias, ingeniero Millones. Por favor, un aplauso para nuestro expositor de esta noche.